y les voy a compartir. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un repasito rápido de lo que fue la clase 3 y después nos vamos a meter en lo que es la clase 4, que van a ser las columnas calculadas en DAX y medidas. ¿Qué vimos en la clase 3? Ahí está. Vimos que podíamos cargar diferentes tipos de bases al tablero. Libros de Excel, recordando que cada base es cada una de las pestañas en Excel. Un Google Sheet teniendo, recuerden que cuando trabajamos con Google Sheet, al ser un documento que por lo general varias personas lo van a tener que editar o lo van a estar toqueteando, es importante tener un lineamiento con el resto de las personas de que no se cambie, por ejemplo, el nombre de las columnas. ¿Por qué? Porque cuando lo levante Power BI no va a encontrar el nombre de la columna que le habíamos puesto al principio. Puede ser por algo muy mínimo como una mayúscula o un espacio. Entonces no lo va a encontrar y me va a generar un error cuando yo lo quiero actualizar. Como les dije también varias veces, estos errores nosotros simplemente los podemos ir a revisar dentro de Query y los podemos ir salvando. Pero bueno, la idea como recomendación es tener un lineamiento con la gente que va a manejar el Google Sheet de que no se modifique, por ejemplo, el nombre de las columnas. O tener cuidado con el tipo de dato que se va a agregar. Otro problema que podemos tener es que si es una columna de fecha, tener el recaudo de que la fecha no puede ser posterior a la fecha de hoy. No podemos tener de repente un 2526. Eso quiere decir que hubo un error de tipeo y que hay que corregirlo. Y nos puede terminar distorsionando los datos, porque nos va a dar un número, una cantidad, una suma, un promedio, con una fecha que no existe, que es sumamente posterior. Esto en Power Query lo podemos filtrar. Le podemos decir que, bueno, que filtre todas las, supongamos que son obras, que filtre todas las obras que tengan fecha anterior a la fecha de hoy, que parece por ahí medio raro, pero bueno, puede pasar con estos casos. Eh, pero ¿qué va a pasar? O sea, ahí sí voy a tener las fechas bien hasta ahora, pero ¿qué problema voy a tener? Hay evidentemente una obra que no voy a estar viendo. ¿Por qué? Porque la fecha está mal cargada. Entonces, otra cosa que podemos hacer dentro de Power Query es, al revés, filtrar las fechas que son posteriores a la fecha de hoy. Todo depende también de lo que estemos analizando, porque si la fecha es una fecha de finalización, sí puede ser posterior a hoy. Pero si es una fecha de inicio o es una fecha de, sí, inicio de la etapa 1 y ya está en la etapa 5, bueno, la etapa 1 no puede ser posterior a la fecha de hoy. Entonces lo que podemos hacer es una base adicional que me muestre todas las líneas que contengan una fecha posterior a la de hoy. Y si estoy trabajando, por ejemplo, en un Google Sheet, esa hoja me va a servir dentro de Power BI para poder reportar a la gente que maneja el Google Sheet los campos que tienen error. Eso es algo que se hace mucho dentro de Power BI, es también usarlo para reportar errores. Como de manera muy simple podemos tener esta cantidad de datos que a priori se ven mal o tienen algún error, bueno, es fácil poder reportarlos. Bueno, además teníamos bases SQL, no sé si alguno trabaja con bases SQL, pero em, lo que necesitamos acá es una IP, un usuario y una contraseña y podemos acceder a las distintas bases SQL de nuestro sistema. Puede ser una página web,
habíamos visto, creo que la clase pasada cargué una de lo que es la inflación. Ahora la vamos a ver de vuelta. Y etcétera. Hay un montón de cosas que le podemos cargar. Le podemos cargar carpetas, le podemos cargar CSV, le podemos cargar incluso PDF. Si tenemos PDF que tienen algunas tablas adentro, siempre es importante que las tablas estén generadas dentro del PDF y no sea un PDF escaneado o con foto. Si está creada dentro del PDF, Power BI la vas a poder leer prácticamente perfecto. Vamos a tener que revisarlo, pero si está en formato tabla, Power BI va a poder leer un PDF. ¿Qué hacemos dentro de Power Query? Hacemos la transformación y el modelado de las bases. Depuramos, limpiamos y modelamos los datos. Esto es lo que vamos a ver hoy. Elaboramos las columnas, tablas calculadas y medidas dentro de DAX. Y por último, creamos el informe interactivo. Fíjense todo el trabajo que hay antes de crear el informe interactivo. Es lo que más nos va a llevar tiempo para que después, cuando creemos el informe interactivo, tengamos las bases ordenadas, las columnas como queremos que se llamen, las conexiones hechas. El mayor caudal de trabajo va a estar hasta acá y el informe interactivo van a ver que si tienen bien visto el objetivo de lo que quieren hacer y ya tenemos las bases, se va a generar de manera bastante sencilla. Bueno, como vimos Power Query, esto ya lo vimos la clase pasada, pero es donde es un software que viene incluido dentro de Power BI, donde nosotros vamos a transformar, vamos a limpiar las bases, vamos a ordenarlas, les vamos a cambiar el nombre de las columnas, vamos a modificar los tipos de datos, vamos a realizar todo lo que es el modelado, la transformación y la carga de datos en Power BI. Cada una de las cosas que vemos en Power Query va a generar un paso. Cada uno de estos pasos es lo que va a realizar Power BI cada vez que nosotros hagamos clic en actualizar. Va a buscar la ruta del archivo, va a promover encabezados, bueno, el resto de pasos que ya vimos es lo que va a hacer cada vez que nosotros demos en actualizar. Bien, ¿qué es el lenguaje M? Y acá es importante que entiendan, porque ahora vamos a ver la diferencia entre el lenguaje M y lenguaje DAX. El lenguaje M es un lenguaje de programación que utiliza Power Query para realizar cada uno de los pasos que nosotros hagamos dentro de Power Query propiamente dicho. No es necesario que se aprendan las fórmulas o que tengan que estudiar cómo es el lenguaje M, pero sí es importante que sepan qué existe y dónde lo podemos ver. Si nosotros en Power Query hacemos clic en editor avanzado, por ejemplo yo acá, esto es lo que habíamos cargado ya el otro día. Si vamos a inicio, editor avanzado, acá vemos cada uno de los pasos, cada clic que hicimos, se generó una línea de código. Y esto es lo que yo les decía que no es necesario que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque ya lo que permite Power BI es que con un botón se cree esta línea. Obviamente hay algo que se está mandando dentro del programa, hay una acción que se le está determinando al programa que tiene que hacer. Bueno, nosotros no tenemos que aprendernos cómo se componen estas indicaciones, pero sí saber que existen. Saber que cada clic que hagamos en cualquiera de estos botones, de inicio, transformar, agregar columna, va a generar un paso. Y el paso lo vamos a ver acá. Esto dentro de editor avanzado y si no, acá vamos a ver los pasos aplicados, que también es una manera más sencilla de poder ver qué es lo que está pasando. Siempre los primeros pasos van a ser automáticos, es el origen,
que acá en este caso es un CSV. Entonces acá me dice que es un CSV, acá me dice la ubicación, acá me dice que está delimitado por coma y bueno, y otras cuestiones de programación del programa. Encabezados promovidos, tipo cambiado, bueno, y todo el resto de pasos que hicimos nosotros la clase pasada para ir construyendo la base. Si yo me equivoqué y alguno de estos pasos no los quiero hacer o los quiero editar, se pueden borrar con la X y entonces se elimina directamente. Precaución con esto porque en Power Query no existe control Z, no existe la opción de deshacer. Si yo, por ejemplo, borro este de encabezados promovidos, me va a preguntar si estoy segura y me dice que puede afectar los pasos posteriores. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner que sí. Y si se fijan, automáticamente me saltó un error en el siguiente paso. ¿Por qué? Porque todos están relacionados. Entonces, este paso lo que hacía era cambiar el tipo de dato. Y ahora no encuentra estos nombres de las columnas. Porque si me voy al paso anterior, el nombre de las columnas es columna 1, columna 2, columna 3 y no este que debería ser. Supónganse que yo me equivoqué, eliminé ese paso, no lo quería hacer. Lo que puedo hacer, como les dije, acá no hay control Z, es volver a hacer ese paso. Entonces, para volver a poner la primera fila como encabezado, en esta solapa de inicio, busco el botón. Para casi todo hay un botón y pongo usar la primera fila como encabezado. Siempre que haga un paso entre medio de otros pasos, me va a preguntar si estoy segura, si quiero insertar un paso en el medio, porque esto puede llegar a afectar el resto de los pasos, que de hecho es lo que hace, afecta el resto de los pasos. Yo en este caso le voy a poner que sí, y ahora sí puedo seguir con el resto de los pasos de manera normal, porque ya encontró el nombre de la columna y ya puede seguir con el resto de los pasos. Bien. Entonces, como le decía, esto es el lenguaje M. No es algo que tengan que aprenderse, pero es algo que tienen que saber que está, que existe, que cada paso que se hace genera una línea de código. Y obviamente a veces nos puede simplificar si queremos hacer algún cambio chiquito, por ejemplo. Para cambiar el nombre de una columna, en esta, por ejemplo, que se llama ID cliente, si yo quiero que se llame ID del cliente. Ah, ya existe. Bueno, le voy a poner ID del cliente 2. Fíjense que se generó un nuevo paso que es columna con nombre cambiado. Y acá sí es más sencillo, por ejemplo, este paso, porque lo que me dice es que se renombró una columna que antes se llamaba así y ahora se llama así. Entonces, esto es lo que de manera simple, yo si quiero cambiar esto, en vez de hacerle doble clic, puedo cambiarlo acá. Porque yo ya sé que este es el nuevo nombre de la columna. Entonces, cuando apriete Enter, ya directamente se va a cambiar. Por eso está bueno que entiendan esto de las líneas que se generan, porque por ahí algo sencillo lo podemos cambiar nosotros acá. Ya entendiendo la estructura de qué es lo que hace. Y siempre el paso que aparece acá es el paso anterior. Fíjense que acá está duplicados quitados, que es el paso anterior. ¿Esto qué quiere decir? En base a todo lo que se hizo hasta el paso anterior, ahora voy a hacer esto. Entonces, voy a renombrar las columnas en base a todo lo que se hizo hasta duplicados quitados. La que tenía este nombre, ahora tendrá este nombre. Si vamos al paso anterior, ¿ven? Tipo cambiado 1. Siempre el paso anterior. Bien. ¿Qué es lo que nos permite Power Query? Nos permite eliminar duplicados, rellenar valores faltantes, cambiar tipos de datos. Esto es algo que les quería mostrar para rellenar valores faltantes, que es algo que puede pasar
Por ejemplo, les voy a mostrar. Esto es uno de los Excel que ya habíamos visto. Pero, ¿qué pasa acá? Yo, si abro el Excel, lo que voy a tener, que esto es algo que puede llegar a pasar, es celdas combinadas. ¿Por qué? Porque quizás este ID sucursal responde a todas estas sucursales de acá. Y lo mismo con este. Yo en Excel es práctico, es más simple de ver si yo combino las celdas. Pero ¿qué pasa? Cuando lo cargue en Power BI, yo lo que voy a ver es lo siguiente. Voy a ver la primera celda con el nombre y las de abajo, que son todas estas, las que están combinadas, si se fijan son 5. Si me voy al Excel, son 5. Me van a aparecer vacías. ¿Por qué? Porque no encuentra un valor. El valor que me encuentra me lo lleva a la primera celda en la cual yo tengo las celdas combinadas y abajo me va a poner todo nulo. Entonces, cuando yo quiero hacer un análisis en este tablero, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que estos no van a tener ID de sucursal y en realidad sí tienen, porque corresponden todos al S1 o al S6 en este caso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos cuando tenemos un Excel con celdas combinadas? Podemos arrastrar los datos hacia abajo. Es lo mismo que, fíjense, si yo saco esto, es lo mismo que arrastrar así. Bueno, en este caso me los arrastra todos consecutivamente, pero es lo mismo que arrastrar así el mismo dato. ¿Cómo hago eso? Me paro en la columna que yo quiero realizar la transformación. Me voy a transformar y acá. ¿Ven donde dice rellenar? Y voy a tener dos opciones, hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba es, es rara, pero puede ser que pase. Fíjense, si yo le hago clic hacia arriba, el valor que me encontró acá, el último que me encontró, lo va a rellenar hacia arriba hasta que encuentre otro valor. Y lo mismo el otro. El 6, fíjense que lo encontró acá y lo va a rellenar hasta acá. Y si no, lo más normal que pueda llegar a pasar es que lo tenga que hacer al revés, que tenga que rellenar hacia abajo. Entonces ahí sí, arrastra y todo esto va a ser el 1, todo esto va a ser el 6 y así. Esto es muy común que pase cuando tenemos Excel con celdas combinadas. Bien, esta es la parte de rellenar valores faltantes. Cambiar tipo de dato, esto es muy importante que tenemos que hacer porque ahora lo vamos a ver en DAX, pero es muy importante que el tipo de dato que estemos viendo sea el tipo de dato que necesitamos. Esto puede pasar con campos de fecha y hora, que Power BI capaz lo interpreta como texto. Bueno, nosotros le tenemos que decir que no es texto, que es fecha y hora. O un campo, como por ejemplo este caso, código de obra. Código de obra es un número secuencial de obra, pero a mí no me sirve que sea número, porque yo no lo voy a sumar, no le voy a sacar un promedio. Yo probablemente lo use como ID, como una identificación de cada obra. Entonces, en ese caso, me interesa que sea texto. Si yo le voy a realizar una operación matemática, me interesa que sea número. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en Power Query para que después los datos tengan el formato que necesitamos. Bueno, otra cosa que podemos hacer es filtrar datos irrelevantes. Si tenemos una base grande que tiene valores nulos o valores en cero que no me sirven, o lo que les había dicho de
las fechas que son posterior a la fecha de hoy. Bueno, todo esto lo hacemos dentro de Power Query para después tener la base limpia. Combinar y anexar consultas, que esto es el dibujito nos muestra, ahora igual lo vamos a ver, pero el dibujito nos muestra qué es lo que hace cada uno. Combinar consulta nos va a extender la tabla según una columna en común entre dos tablas. Entonces podemos adicionar información a una base a partir de otra. Y anexar consultas, como ven acá, pone una debajo de la otra. Estas dos acciones, ahora las vamos a ver, se pueden hacer tanto en Query como en DAX. Hay diferentes formas de hacerlo y no es que alguna esté bien o esté mal, pero hay diferentes formas de lograr lo mismo. Si yo, por ejemplo, quería anexar unas consultas, me olvidé, no lo hice en Query, tengo las bases en DAX, bueno, lo puedo hacer en DAX y ahora vamos a ver cómo se hace. Y otra cosa importante de Power Query es que podemos documentar las transformaciones. Esto que les decía, vemos acá cada uno de los pasos aplicados. Entonces, si yo, de hecho, yo lo que voy a hacer cuando agarre los tableros que me manden, para entender qué quisieron hacer o qué hicieron o qué pasos hicieron, me voy a ir al origen, voy a ver, bueno, cargó un libro de Excel, ok. Navegó, encabezados promovidos, el tipo cambiado, bueno, y acá por ejemplo veo que rellenó hacia abajo. O si agarro otra base, esta por ejemplo. Digo, bueno, a ver, cargó un CSV, encabezados promovidos, tipo cambiado. Esto es lo que voy a hacer yo y es lo que hace probablemente cualquier persona que agarre un tablero que hizo otra para poder entender qué es lo que se hizo al principio. Bueno, se cargó una base, ¿cuál? ¿De dónde viene? ¿Qué tiene? ¿Se cambió algún tipo de dato? ¿Por cuál? ¿Por qué? Esto es lo primero que se hace siempre. Entonces, por eso está bueno Power Query porque nos da como esta guía, este paso a paso de lo que se fue haciendo. Bueno, esto es lo que ya le decía, anexar bases una debajo de la otra. Es importante que cuando anexan bases, tanto en Query como en DAX, los nombres de las columnas tienen que llamarse igual. ¿Por qué? Porque acá lo que va a buscar Power BI es el nombre de la columna y poner los datos de una y abajo los datos de la otra. Entonces, si alguna columna se llama distinto, mínimamente distinto, una coma, un punto, un espacio, una mayúscula, una minúscula, lo va a agregar como una nueva columna y no me va a poner los datos uno debajo del otro. Entonces, es importante controlar si vamos a anexar, en este caso el ejemplo son dos bases de 3 columnas, pero imagínense una base de muchas columnas, vamos a necesitar controlar bien los nombres de las columnas para poder después anexar y tener toda la información consolidada. Bueno, esto cómo se hace, ya lo vimos, tenemos el botón, anexar consultas, nos va a preguntar si queremos 2 tablas o 3 o más tablas, podemos hacer las tablas que nosotros querramos. Ponemos aceptar y tenemos la base anexada. Esto es lo que les decía, las columnas deben llamarse exactamente igual para que el proceso de anexado sea correcto. Combinación de bases, combinar bases. Nosotros cuando combinamos 2 tablas, vamos a generar una tabla que va a contener la información de la primera y vamos a poder tener algo o todo de la información de la segunda base. Esto sí se hace a partir del dato y no del nombre de la columna. En una base se puede llamar ID y en otra ID de obra, no interesa, pero lo que sí va a buscar es la coincidencia del dato. Si en una es tipo texto, va a buscar en la otra en tipo texto. Si en una es tipo número, en la otra va a buscar el mismo tipo número. Y cuando encuentre la coincidencia, es que me va a poder traer el resto de los datos.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, de manera sencilla, en el mismo que acá en inicio, combinar consulta. Me voy a ir al último paso. Ahí está. Combinar consulta y acá ven, me va a poner otra tabla y fíjense que yo puedo relacionar aunque no se llamen igual. Esta se llama ID de cliente 2, esta se llama ID de cliente y los puedo relacionar para poder traerme más datos. Y lo que me dice acá abajo es cuántas coincidencias hay. Esto porque es una base chiquita. Si es una base muy grande, probablemente no tenga este grado de certeza de las coincidencias, pero bueno, ahora como son dos bases chiquitas, me dice que coincide uno de 301, que tiene sentido porque justo esta era la que habíamos hecho que tenía solamente un solo dato. Entonces, cuando nosotros relacionamos, así combinamos las consultas, lo que nos va a aparecer es como el nombre de la columna. El nombre de la columna va a ser la base con la que estamos consultando. Y acá dos rayitas en la cual vamos a poder extraer cualquiera de los datos que nosotros querramos. Pueden ser uno, pueden ser varios, pueden ser todos. Por ejemplo, le pongo todos y se me van a generar todas estas columnas con el nombre de la tabla, de la base con la que estamos consultando y el nombre de la columna. Esto sería para combinar. Bien, y ahora sí nos vamos a lo que es la clase 4. Ya vimos todo lo que podíamos hacer en Power Query, ahora vamos a pasar un poco a DAX y a entender bien la diferencia entre uno y el otro. Bien, ¿qué es DAX? DAX va a ser el lenguaje eh, que nosotros vamos a usar dentro de Power BI para crear cálculos. Ahora sí, entre comillas, va a ser necesario aprender distintas fórmulas o al menos distintos métodos para poder realizar las acciones que querramos hacer. En DAX ya no hay botones, sino que nosotros podemos agregar columnas y realizar diferentes funciones. Como dice acá, podemos hacer columnas calculadas, que en este caso lo que vamos a hacer es como si estuviesen trabajando en Excel y hicieran una operación fila por fila, lo mismo va a ser acá. Si hacemos una columna calculada, se va a realizar la operación que nosotros le indiquemos según la fórmula que necesitemos, fila por fila. Después podemos hacer medidas, que las medidas no las vamos a ver de manera literal en las tablas, son más, por así decirlo, abstractas. ¿Por qué? Porque hacen cálculos, pero relacionando diferentes bases. Por ejemplo, puedo hacer una medida que calcule la cantidad de personas, eh, por ejemplo, y punto. Y después dentro del tablero yo tengo filtros que dice, bueno, alguno dice provincia, otro dice ciudad, otro dice municipio. Entonces, la medida de manera dinámica va a calcular la cantidad de personas según los filtros que yo le agregué. Y a medida que le agrego más o menos filtros, va a cambiar de manera dinámica ese cálculo. Esto, si yo lo tuviese que hacer en una columna calculada o en un Excel, lo puedo hacer, pero tendría que hacerlo con cada una de las condiciones. Por ejemplo, tendría que contar cuántas personas viven en Buenos Aires y después calcular cuántas personas viven en La Plata y cuántas personas, y así, tendría que hacer todos los cálculos uno por uno. En cambio, con una medida, yo simplemente le digo que cuente las personas y el contexto se lo voy a dar con los filtros. Bueno, y después lo que tenemos son tablas calculadas. Lo mismo que las columnas calculadas, nosotros podemos crear tablas a partir de diferentes bases
que cargamos previamente en Query. O podemos crear tablas como por ejemplo una tabla calendario, que es una tabla que me va a mostrar fechas. Entre una fecha y otra fecha me va a mostrar todas las fechas que hay en el medio, por ejemplo. Puedo crear una tabla que a partir de, supónganse, una base que tiene un montón de municipios repetidos, puedo crear una base, una tabla que tenga valores únicos de los municipios. Entonces, a partir de la base que yo cargué, que tiene valores repetidos, acá puedo crear una tabla con valores únicos. Y acá es donde yo les decía que se pueden hacer las cosas de una forma u otra. Yo podría haber duplicado, por ejemplo, esta base de municipios en Query, le podría haber quitado duplicados y quedarme con municipios únicos, o lo puedo hacer en DAX. Son dos formas de llegar a la misma tabla. Bien, diferencias entre lo que es DAX y lo que es M. Lo que es M, lo que vimos, es cada una de las líneas que se generan de código por cada clic que hacemos dentro de Power Query. Nosotros lo que nos permite M es transformar los datos antes de entrar al modelado y a crear columnas calculadas y a crear el informe. Acá modelamos las bases, le ponemos el tipo de dato que necesitamos, cambiamos los nombres de las columnas, etc. Todo esto lo hacemos en M, lo hacemos previo y lo hacemos mediante los botones. Cuando pasamos a DAX, o sea, ya cargamos las bases en Query, pasamos a DAX o a la vista de tabla, vamos a tener un conjunto de funciones que utilizamos para elaborar cálculos y medidas. Estas funciones, vamos a ver algunas, son un montón, pero con las que vamos a ver, yo creo que van a ser más que suficientes para que puedan crear su tablero y crear las columnas que necesiten. Igualmente ahora también, cuando veamos las funciones, les voy a mostrar dónde buscar más funciones que no veamos, porque lo mismo, esto se actualiza todo el tiempo y hay un montón de formas de llegar a lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Si tengo una columna que tiene notas de los alumnos y yo quiero saber el promedio de notas, entonces puedo crear una columna usando la función promedio. Acá se escribe todo en inglés, ahora vemos cómo es. Puedo hacer una columna que se llama promedio, o puedo hacer una columna que sea la suma, otra columna que sea el conteo y otra columna que sea la suma dividido el conteo. De las dos formas voy a llegar a lo mismo. Pero bueno, en una usé una sola columna con una sola fórmula para calcular un número, y en la otra usé tres columnas para calcular el mismo número. Esto nada, para que sepan que capaz se les ocurre hacerlo de una forma y existe otra que es más corta, más rápida, bueno, pero ninguna está mal. Si llegamos a lo mismo, va a estar bien el resultado. Bien, cuáles son las convenciones de este lenguaje? El formato general para elaborar una función es función, que puede ser suma, promedio, máximo, mínimo, etcétera, y el nombre de la columna. En este caso, como vemos, la columna se llama suma, la operación es sum, simplemente va a sumar sin ningún tipo de filtro el monto actualizado. Este es el nombre de la columna y este es el nombre de la base. Bien, para agregar una columna calculada, nosotros tenemos que ir, vamos a ir acá,
Voy a agarrar cualquier base que ustedes tengan. Sí, esta la vamos a aplicar. Estas son todas las columnas que se crearon porque combiné consultas. Si yo quiero agregar una columna, eh, ustedes se fijan, capaz van a estar acá, esto depende, a veces por ahí te ubican en un lugar o en otro, yo les voy a mostrar cómo llegar de cualquier forma. Están en una base, este es el tablero, esta es la vista de tabla. Nos vamos a ir a la vista de tabla para crear columnas. Y acá en inicio tenemos obtener datos, esto si queríamos cargar datos, un libro Excel, SQL. Seguimos buscando y vamos a tener acá nueva columna. Fíjense que dice, permite escribir una expresión DAX que crea una columna en la tabla seleccionada y calcula los valores de cada fila. Esto se va a hacer línea por línea. Entonces, si nosotros apretamos acá, se va a generar una nueva columna. Yo, por ejemplo, le voy a poner, a ver si tenemos, justo no tenemos valores numéricos. Vamos a hacer un conteo. Conteo. ID del cliente. Acá a esto le puedo poner el nombre que yo quiera con la extensión que yo quiera. Acá cuando pongo igual, ya empiezo a escribir la fórmula. Si yo, por ejemplo, quiero hacer el conteo de los ID de cliente, le escribo lo que quiero hacer. Cuando empiezan a escribir, fíjense que ya les aparece una guía de todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, ahora voy a hacer un conteo que es count. Y acá lo que me pide, acá me dice una descripción chiquita de lo que va a hacer, cuenta los números de una columna. Y lo que me pide es el nombre de una columna. Yo en este caso le voy a poner la base, que en este caso se llama dim clientes. Clientes. Y busco ID de cliente. Otra cosa que van a ver es que cuando abren una operación, cuando abren el paréntesis, se les va a aparecer así en rojo, siempre y cuando no esté cerrado. Fíjense que si yo cierro acá, ya no se ve rojo. Y si me equivoco y pongo otro paréntesis de más, me va a aparecer que este paréntesis está mal, porque no corresponde a ninguna fórmula. Entonces yo aprieto Enter y lo que les decía, me lo va a hacer línea por línea. Me va a aparecer el conteo en todas las líneas. En este caso son 300. Este es... y otra de las formas es que puedan estar, en vez de en inicio, en herramientas de columna. Y acá también hay un botón que se llama nueva columna. Es lo mismo. Cualquiera de las dos opciones es indistinta para crear una nueva columna. Cuando creamos una nueva columna se va a ver este símbolo. En este caso vemos dos símbolos. Este, que es como una tablita, es que se creó una nueva columna. Y este símbolo, no sé si lo llegan a ver, que es igual que este, lo que me dice es que es numérica. Si se fijan, me voy a herramientas de columna, me dice tipo de dato número entero. Entonces, este símbolo me indica que este es un campo numérico. Eso lo vamos a ver bien después, para qué sirve un campo numérico y para qué sirve un campo texto. Bien, funciones numéricas. Las más sencillas o las más comunes. Tenemos suma, promedio y mínimo.
Una de las cosas que no les dije es que una forma es elaborar columnas calculadas y otra forma de llegar al dato es elaborar una medida. ¿Cuál es la diferencia entre columna calculada y medida? Es que la columna calculada, como por ejemplo acá, ID del cliente 300, siempre me va a poner 300 sin importar el filtro que yo haga. Por ejemplo, vamos a ir acá a una página nueva. Esto se los voy a mostrar por arriba porque lo vamos a ver bien en la clase que viene, pero segmentación de datos es un filtro. Creo que yo estaba en DIM clientes. DIM clientes, pongo para filtrar el origen. Por ejemplo, tengo base 1, base 2 y en blanco. Y voy a poner en una tarjeta, que es este que dice 1, 2, 3, el campo que yo hice nuevo. Fíjense, el simbolito de la tablita y el símbolo ese. ¿Qué es lo que me hace por default? Me lo suma. ¿Por qué me lo suma? Porque es un campo numérico. Entonces por default lo va a sumar. Yo en este caso no quiero que lo sume, quiero que me muestre el máximo, que es 300. Si yo filtro base 1 o base 2, el conteo va a ser 300. No está siendo dinámico al cálculo que yo quiero hacer. Entonces, si es un valor que yo necesito que se haga línea por línea, lo hago en una columna calculada. Si es un valor que yo quiero que sea dinámico, lo hago en una medida. ¿Cómo hago una medida? Bueno, como primer paso, lo que recomiendo es crear una tabla vacía en la cual podamos almacenar todas las medidas. Por ejemplo, si ponemos acá en introducir datos, creamos una tabla vacía. Yo siempre le pongo guión bajo medidas, ahora van a ver por qué. Y de esta manera, esto lo voy a cerrar, se me genera una tabla que se llama medidas y aparece el principio de todo. Entonces yo acá puedo ir cargando todas las medidas. Yo voy a usar esto mismo, así escrito tal cual, solo le voy a tener que cambiar obviamente el nombre, pero le voy a poner conteo del ID cliente y el count del ID cliente. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a parar primero en la tabla donde quiero que se almacene. Ejemplo, en esta tabla que se llama medidas. Pongo nueva medida. De igual forma, fíjense que es igual. Primero el nombre, esto era conteo del ID cliente, le voy a poner medida. Y le voy a poner count, así como estaba, de DIM clientes, ID del cliente. Cierro paréntesis y enter. Ahora voy a poner otra tarjeta y en vez de arrastrarle este número, este máximo que estaba acá, que fíjense que es siempre el mismo, le voy a arrastrar la medida. Ah, me parece que, a ver. Ah, ¿qué pasó? Justo este caso que había quedado de ejemplo, eh, tiene todo en la base 2. A ver si tenemos otro. eh, el género vamos a poner. Si ponemos el género de filtro, fíjense que este de acá arriba siempre me va a dar 300, porque el cálculo se hizo una vez y dio 300. En cambio, este que es una medida, lo va a evaluar
en el contexto que nosotros le demos. Por ejemplo, este filtro. ¿Se entiende esto? Porque por ahí es medio, medio abstracto de verlo, pero bueno, es lo que es principalmente la diferencia entre columna calculada y medida. A ver, quiero abrir el chat por las dudas. ¿Se entiende bien la diferencia entre columna calculada y medida? Bien, perfecto. Em, Esto nada, esto es lo que yo les decía, yo esto lo puedo hacer para femenino, para masculino y para X. Puedo ir haciendo diferentes columnas que calculen según un género, otro género y otro género. Pero eso significa hacer X cantidad de columnas para cada uno de los géneros. En cambio, con las medidas, lo tengo ya establecido el cálculo que se va a volver a hacer según los filtros que sea que yo le agregue. Yo le voy a agregar, por ejemplo, otro filtro acá. Heading clientes. Nivel de fidelidad. Puedo aplicar varios filtros juntos y este número ya automáticamente se va a ir cambiando según todo el contexto que yo le dé. Por eso está bueno el tema de las medidas porque me agiliza un montón. Yo no tengo que hacer uno por uno estos cálculos, sino que simplemente le digo qué es lo que tiene que hacer, que en este caso lo que va a hacer es contar los ID cliente y el contexto se lo voy a ir dando con los filtros. En cambio, con una columna calculada, el contexto se lo tengo que ir dando uno por uno. Bien. Bueno, después, funciones numéricas tenemos suma, que va a sumar el campo que yo le diga. Voy a buscar esta, por ejemplo. Voy a crear una nueva columna. Y esta era una web que había que tenía los diferentes valores de inflación en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo acá quiero hacer una suma valores inflación y pongo sum y en este caso la columna se llama valor. Entonces ahí voy a tener una columna que me va a sumar todos los valores que hay acá. Esto se puede, ¿por qué? Porque esta columna es de tipo numérica. Si esta columna, por X motivo, algún error en query, algún error dentro de los datos, hay un punto en vez de una coma, lo que sea. Si esta columna estuviese en tipo texto, no me va a permitir realizar la suma. Por eso les decía que es importante hacer bien el control de qué tipo de campo es cada columna. Si este es un campo que obviamente es la inflación, depende de los días, es un campo que yo voy a necesitar sacarle un promedio, hacer una suma. em, si voy a necesitar hacerle algo numérico, voy a necesitar que la columna sea tipo número. Entonces acá voy a volver a número decimal como estaba antes. Y ahí sí me va a hacer la suma. Otra de las cosas que podemos hacer con un campo numérico es acá ponerle el valor como moneda, que esto me va a aplicar dos cambios. El primero es que me va a poner el signo pesos adelante y el segundo es que automáticamente me va a poner la separación por miles. Esto es muy útil si tenemos valores por ahí de millones, billones,
miles, nos sirve mucho tener la separación de miles para poder identificar rápido el número. Si no, por ahí se puede llegar a perder. Voy a volver a como estaba antes, a general. Si no queremos el signo pesos, pero queremos que marque los miles, apretamos acá en donde está, es como una coma. Y acá lo que nos permite es agregar la cantidad de decimales que nosotros querramos o sacarlos. Si yo acá le pongo 0, saca los decimales y me deja el número tal cual. Esto depende de lo que yo esté analizando. En este caso era un número corto, pero me puede pasar que tenga un montón de decimales y yo quiera cortarlos en 2, en 3 o en 0 para el análisis que yo quiero hacer. Bien, este es el de suma. Después tenemos el promedio, que esto es lo que yo le decía. Lo podemos hacer en varias columnas o lo podemos hacer de una vez con la función de promedio. De igual manera, vamos a agregar una nueva columna, vamos a poner promedio de inflación y ponemos average o average, no sé cómo se dice, valor. Bueno, ven, esto es lo que les decía. Este número se vuelve un poco difícil de manejar porque con toda esa cantidad de decimales no se pierde un poco qué número es. Entonces yo lo que por lo general hago es o dejar 2 o dejar 0. Por ejemplo, acá voy a dejar 2 y ahí lo cortan 2. Otra de las funciones que hay son mínimo y máximo. Esto, agregamos una nueva columna y vamos a poner mínimo de inflación. Lo mismo, ponemos la función que se llama min. Y cada vez que nosotros ponemos una función, pobre ahí, lo que te va a decir es como una guía de qué es lo que necesita para realizar esa operación. Acá, como guía rápida, nos dice que nos va a devolver un valor numérico o una cadena que sea más pequeño de una columna o el valor menor de dos escalares. Entonces, si nosotros ponemos min de valor, nos va a traer el valor mínimo, que acá rápidamente podemos ver que es este, podemos chequear que el valor es correcto. De igual manera, podemos poner máximo inflación y acá ponemos max y lo mismo, valor. Y acá nos trae el máximo que es este. Si lo queremos chequear, vamos hasta el final y vemos que es este. Otra forma que podemos hacer un cálculo, voy a poner mínimo y voy a poner min 10, 50. Le puedo dar la operación y le doy dos números escalares, dos valores. Quiero que me diga el mínimo entre 10 y 50. Bueno, va a ser 10. Lo mismo si pongo máximo entre 10 y 50, va a ser 50. Eso para que entiendan cómo funciona una y cómo funciona la otra. Después, ¿qué tenemos? Funciones de texto. Estas funciones van a ser propiamente de textos. Por ejemplo, la primera es la función concatenar. Tenemos dos maneras de concatenar cadenas de texto. Yo, por ejemplo, voy a ir a otra de las bases, a ver acá a DIM clientes, y, por ejemplo, quiero concatenar el ID del cliente con el nombre. Porque por ahí me es más útil tener en un filtro las dos cosas. Cosa de que si yo tengo en una planilla el ID del cliente, filtro eso. O si tengo en otra planilla los nombres, directamente filtro por el nombre. Entonces me conviene generar una columna que calcule línea a línea que concatene.
Entonces, para hacer eso, yo voy a crear una nueva columna. Voy a poner concatenado versión 1. ¿Cuál es la primera forma de hacer un concatenado? Con concatenate, así se llama la función, pero tengo esta dificultad. Puedo concatenar solo dos cadenas de texto. Por ejemplo, ID del cliente y nombre completo. Entonces, ¿qué hizo? Concatenó el ID del cliente que estaba acá con el nombre completo que está acá. Pero no le puedo poner ni una coma, ni un guión, ni una separación en el medio, porque esta función solamente me permite concatenar dos cadenas de texto. Hay un par de salvedades que podemos hacer acá. Voy a hacer una nueva columna y voy a poner concatenado versión 2. Y ahora voy a hacer el concatenate que ya había puesto antes. Voy a poner el ID del cliente. Y acá, en el texto 2, lo que puedo hacer es agregar otro concatenate. Es como que agrego una función dentro de la otra. Entonces acá concateno, por un lado, el ID del cliente con el concatenado de... Siempre que ponemos un texto es entre comillas. Yo voy a poner espacio, guión, espacio, guión, espacio. Y ahora sí la cadena 2, que era el nombre. Fíjense que ahí dos paréntesis me aparecen en rojo. Quiere decir que tengo que cerrar dos paréntesis. Enter. Y ahí sí se generó de una manera mucho más prolija. Con el ID de un lado, espacio, guión, espacio y el nombre del otro lado. También existe otra forma de hacer un concatenado. Concatenado versión 3. Que es eligiendo cada uno de los campos y separándolos con este símbolo. Ampersand creo que se llama. Entonces, por ejemplo, yo tengo el ID del cliente y le quiero agregar espacio, guión, espacio, otro y otra vez y nombre completo. Entonces, de esta forma obtengo lo mismo. Fíjense que son diferentes formas de obtener exactamente el mismo resultado. Esto es lo que les parezca más práctico o incluso la operación que se sepan. Si por algún motivo no se acuerdan de esta, pero se acuerdan del concatenate, lo pueden usar las veces que quieran. Siempre recordando que tenemos que ir metiendo diferentes concatenate dentro del mismo para poder concatenar una cadena más larga. En cambio, con este símbolo, eh, lo podemos hacer de manera simple. Esto no tiene límite, yo puedo seguir agregando valores. Por ejemplo, teléfono. Puedo seguir creando toda una cadena eh, en la que incluso la puedo ir editando como a mí me parezca. Por ejemplo, si yo quiero pongo todo el texto que quiero que quede fijo, lo pongo entre comillas. Por ejemplo, puedo poner el ID del cliente es, dos puntos, y el ID del cliente. Y después pongo, esto para hacer así, ponen Shift y un Enter. No va a cambiar nada en la fórmula, pero capaz cambian cómo lo van viendo y cómo se tienen que ordenar. Ahora voy a agregar el nombre completo. Entonces pongo eh, el nombre completo es, y por último, el
teléfono es. Entonces, ven, ahí me va a generar toda una cadena de texto en la que voy a tener el ID del cliente es tal, el nombre completo, el teléfono es tal. Esto nos puede llegar a servir si queremos hacer algún reporte que individualice cada uno. Bueno, acá ya en una línea ya tenés todos los datos de tal o cual persona. Esto para concatenar. Después tenemos la función para convertir el texto en mayúsculas. Esto, ¿cuándo nos puede llegar a pasar? Más que nada trabajando con Google Sheet o con archivos que trabajemos en conjunto con otras personas, o incluso nos puede pasar a nosotros mismos que pifiemos y nos quede por ahí el texto a veces en mayúscula, a veces en minúscula, y capaz es la misma persona, pero como está escrita de una forma con mayúscula y de otra en minúscula, se interpreta como que son dos personas distintas. Recuerden que Power BI lo que se fija es la comparación entre los datos. Entonces, supongamos que queremos que todo este texto esté en mayúscula. Para eso vamos a nueva columna, vamos a llamarla nombre en mayúsculas y usamos la función upper. Fíjense que acá abajo nos dice convierte una cadena de texto a letras mayúsculas. Entonces ponemos el nombre, el paréntesis aparece en rojo, quiere decir que nos falta cerrar uno, lo cerramos y enter. Y nos agarró incluso conservando los acentos, pero nos transformó toda la columna que estaba acá de nombre completo en mayúsculas. Esto también es otra de las cosas que podemos hacerla en DAX, de esta forma, o en Query. Si nos vamos a DIM clientes, nombre completo, transformar, formato, y acá, por ejemplo, tenemos mayúsculas. Tenemos varias formas de llegar a lo mismo. Ay, no, formato. Todo en minúscula, todo en mayúscula, poner mayúscula en cada palabra, que esto también, si alguno dice el apellido en minúscula, bueno, usando esto nos vamos a asegurar de que la primera letra de cada palabra esté en mayúscula. Pero bueno, esas son cosas que podemos hacer en Query o en DAX. Funciones de fecha. Las funciones de fecha son muy importantes para cualquier análisis que hagamos. Por lo general vamos a tener que hacer análisis en el tiempo. Más si son análisis de tipo reporte. A mí me interesa saber, bueno, qué pasó este año, qué pasó el año pasado, qué pasó esta semana, la semana pasada. Entonces son importantes las funciones de fecha. Las que vamos a ver ahora, por ejemplo, son la fecha actual, que se usa con today. Si nos vamos al tablero, a ver alguno que tenga fecha. Este, por ejemplo, tiene fecha. Todos los campos que en query yo les haya dicho que sean fecha, se van a ver así. Por ejemplo, domingo 25 de marzo de 1979. Yo esto lo puedo cambiar, porque en este caso a mí, por ejemplo, no me sirve saber si nació un domingo, un lunes, me sirve la fecha de nacimiento. Entonces nos vamos a herramienta de las columnas, y acá me dice que el tipo de dato es fecha y que el formato es este, miércoles, ta, 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 ta. Entonces yo puedo poner fecha corta. Entonces una vez que pongo fecha corta, es más fácil de trabajar. Es el mismo dato, acá no se transformó el dato, son distintas formas de ver lo mismo, pero la fecha sigue siendo la misma. Entonces yo puedo agregar una nueva columna y le voy a poner
fecha de hoy y today. Fíjense, el formato, el tipo de datos me va a poner fecha y hora de manera automática. Yo quiero que sea fecha nada más, entonces acá le voy a poner fecha. Me va a poner miércoles 4 de marzo 2026. Le voy a poner que quiero que sea fecha corta. Y así, cada vez que abra el tablero, esto es importante. Si yo pongo una columna o una medida con la fecha today, no necesito actualizar el tablero para que la fecha cambie. Cada vez que lo abra, el tablero va a interpretar la fecha que tiene registrada la computadora. Entonces, cada vez que abra el tablero, la fecha va a ser de hoy. Esto es para tener la fecha actual. ¿Para qué me sirve la fecha actual? Yo en este caso, yo tengo la fecha de nacimiento de las personas, pero no tengo la edad. Entonces yo quiero saber cuántos años tiene cada persona. Entonces, teniendo dos columnas de fecha, voy a agregar una nueva columna, edad, y le pongo la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. Por default me lo va a dar en formato fecha. Yo le voy a decir que no quiero que sea fecha, que sea un número entero. Y, a ver, sin clientes. Acá hay algo que está haciendo mal. Fecha de hoy. Bueno, vamos a hacerlo en... No sé por qué está dando mal, pero bueno, vamos a hacerlo en años. Para hacer la diferencia en años, use la función year. Entonces pongo el year de la fecha de hoy menos year de la fecha de nacimiento. Y le pongo que es número entero. Y ahí está. Y ahí me dice la edad de las personas. Acá combiné varias cosas. Combiné, por un lado, la fecha today que la puse acá. Y acá lo que hice es que de esta fecha, la fecha de hoy, me calculé el año 2026. Y que lo reste a el año de la fecha de nacimiento. Entonces, así es como usamos para calcular los años. Si por algún motivo queremos hacer un análisis y calcularlo por mes, o queremos tener el mes para hacer un concatenado, de igual forma que hicimos el del año, agregamos una nueva columna, ponemos mes de nacimiento, month y la fecha de nacimiento. Cerramos paréntesis y enter. Entonces acá nos va a poner en número el mes que nació. Si nosotros filtramos acá los tres y nos vamos a fecha de nacimiento, fíjense, todos estos nacieron en el mes 3. ¿Para qué nos puede servir esto? Se me ocurre rápidamente. Agregamos una nueva columna y ponemos, por ejemplo, cumpleaños este mes. Y acá, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar una operación lógica que se llama if. Es lo mismo que la función si en Excel. Le tenemos que dar una comparación lógica, un valor verdadero y un valor falso. Entonces, vamos a poner if
Cuando apretamos, nos va a decir, ya nos da la guía. Primero la prueba lógica, el resultado verdadero y el resultado falso. Entonces, por ejemplo, if mes de nacimiento, que es este, es igual al mes de la fecha de hoy, fíjense, esta es la prueba lógica. Esto es lo que va a evaluar línea por línea. Si el 3 es igual al mes de esta fecha, el resultado en este caso va a ser, entre comillas, cumple años este mes. Y el resultado falso, o sea, si no se cumple esta condición, cumple años otro mes. Cerramos paréntesis y enter. Entonces, fíjense cómo evaluó. Voy a borrar los filtros. Cuando el mes de nacimiento es igual al mes de la fecha de hoy, va a decir cumpleaños este mes. Y si no, va a decir cumpleaños otro mes. Esta es una comparación que podemos hacer con fechas y con meses. Otra cosa que podemos hacer con fecha y mes es, en vez de tener el concatenado de todos los días, a mí por ahí lo que me sirve es solamente tener el concatenado por mes. No me sirve saber cuántos cumpleaños hay en marzo por día, sino que lo quiero en general. Bueno, ¿cuánto hay en marzo? Entonces me genero un concatenado de fecha. Yo esto por lo general lo llamo concatenado fecha texto. Y lo conformo de la siguiente manera. Primero, el año. Entonces le voy a poner el año de la fecha de nacimiento. Voy a generar una concatenación con un guión o una barra, lo que quieran. Voy a poner una barra. Y le voy a poner el mes de fecha de nacimiento. Entonces, lo que me va a generar acá, a ver si tengo alguno repetido. Este, por ejemplo. 1969, 6. Lo que me va a generar acá es todos los cumpleaños, o sea, todas las fechas de nacimiento que hay en junio en 1969. Que en este caso son estos dos. Si me voy a fecha de nacimiento, uno es el 13 y uno es el 18. Si a mí me sirve analizarlo por día, lo dejo así como está. Si a mí me sirve analizarlo por mes, es útil que yo pueda hacer una columna con la concatenación de el mes y el año. Bien, otra cosa que puedo hacer es construir una fecha. Para construir una fecha, lo mismo. Agrego una columna y le voy a poner fecha construida. Esto me puede servir porque quizás yo tengo que hacer algún reporte o algún análisis que tenga una fecha de corte particular. No sé, por ejemplo, que sea el corte en el día que fueron las elecciones, el corte en el día que, no sé, hubo paro. Un corte particular que no esté dentro de las bases, pero que yo quiera definir, bueno, qué pasó antes de esta fecha y qué pasó después de esta fecha. Entonces, para hacer eso, pongo date. Hay un montón de funciones de date, pero es la que dice date nada más. Y acá ya me dice como guía que primero va el año, después va el mes y después va el día. Todo esto, como construye una fecha, ya interpreta y da por hecho que son números. Entonces, lo que le tengo que agregar a date son valores numéricos, no valores entre comillas, no valores en texto. Yo le voy a agregar, por ejemplo, el año 2026, el mes
3, el día 4. Cierro paréntesis y me genera la fecha construida. Siempre por default la va a generar así, fecha y hora. Esto recuerden que acá en tipo de datos lo pueden cambiar, en fecha solito, y en formato le pueden poner fecha corta. O como quieran ustedes, acá hay distintas formas de poner primero el día, mes, año, el año. eh, Esta que pone directamente el mes de tal año. Eso depende lo que ustedes necesiten en el tablero, pero le pueden poner el formato que quieran. Para mí el más práctico siempre es short date porque de manera simple se puede ver el dato. Bien. Expresión calculate. La expresión calculate, bueno, es una, como dice acá, una de las funciones más potentes y versátiles en DAX. Nos permite cambiar el contexto al cálculo que está haciendo. Nos permite darle filtros a la expresión que queremos hacer. Por ejemplo, nos permite que si hacemos una suma, si hacemos un conteo, poder agregarle otro filtro que cuente, pero cuando se cumpla tal o cual condición. Esto es más o menos lo que hacen las medidas, que van a ir evaluando los diferentes filtros que yo haga en los objetos visuales. Pero acá se los tengo que dar yo de manera explícita cuáles son los filtros que tiene que hacer. Por ejemplo, acá lo que hace en este ejemplo es, esta suma es igual a la que veníamos haciendo. Suma de una cantidad numérica. Pero agregando el calculate antes, va a sumar solo cuando, fíjense, esta coma que está acá, solo cuando se cumpla esta condición. Entonces, yo acá, como ven, estuve haciendo filtros dentro de esta tabla. Esto no cambia en los objetos visuales que yo vea. Todo lo que hagan DAX, los filtros que hagan DAX no van a cambiar el resultado final. Sí los que hagan query. Acá los quiero borrar porque ahora me interesa ver la base completa. Entonces voy a borrar todos los filtros. Y voy a agregar una nueva columna. Voy a hacer conteo de cumpleaños en marzo. Entonces acá, ¿qué hago? Hago un calculate. Fíjense que aparece la guía, primero la expresión y después los filtros. ¿Qué quiero hacer? Quiero contar. ¿Qué quiero contar? Los ID del empleado, ID del cliente. Cierro paréntesis. O sea, primero le tengo que poner el conteo, entre paréntesis, de qué es lo que quiero hacer, una coma y acá un filtro. Entonces, le voy a poner que cumpleaños este mes es igual a, entre comillas, porque es texto, cumpleaños este mes. Y cierro paréntesis. Y si se fijan, acá nos está contando línea por línea cuando cumplen este mes. Si no cumplen este mes, no cuenta nada. Entonces, esta es una de las formas de hacer un cálculo con un filtro. Lo mismo podría haber hecho acá en vez de count, podría haber puesto zoom. Por ejemplo, voy a sumar en vez de la ID del cliente, la edad. Entonces, si me fijo acá, voy a sacar los blancos. Me está sumando cada uno cuando cumple esa condición.
Podría poner el promedio. Bueno, cada una de las cosas las está haciendo línea a línea cuando cumple esa condición. Eso es para qué se usa el calculate. Las funciones de adentro son las mismas que ya vimos, pero acá lo que hacemos es darle un contexto. Expresión lookup value. La expresión lookup value es similar al buscar B en Excel. Lo que hacemos acá es darle una serie de campos, que es en primer caso la columna que queremos obtener y después dos que tengan que coincidir para que me traiga un valor. Es medio engorroso, pero van a ver que no es tan difícil de aplicar. Por ejemplo, voy a poner acá función lookup. Igual lookup value nos dice que nos va a traer un valor de una tabla. Yo, por ejemplo, quiero traer el valor de la inflación. Acá en este caso las tablas no están unidas, entonces puedo usar lookup value, si no, no lo podría usar. Cuando la fecha de la columna donde yo estoy buscando es igual a la fecha de nacimiento de esta columna. Y ahí cierro paréntesis. Entonces, a ver si encontró algún valor. Entonces, cuando encuentra esta fecha, 31 del 7 de 1970, en la tabla inflación, y buscamos acá 31 del 7 de 1970, el valor es 1.2. Y si nos vamos acá, el valor es 1.2. La composición del lookup value es, ¿qué es lo que quiero traer? ¿Bajo qué condición? ¿Qué es lo que quiero traer? El valor de la inflación. ¿Bajo qué condición? Cuando esta fecha sea igual a esta fecha. Si yo le cambio esto, a ver si tengo la fecha de hoy acá. Ah, no tengo la fecha de hoy. Pero si yo quisiera cambiarle que sea otro contexto, otra fecha, bueno, lo que le tengo que decir es que me traiga este valor cuando esta fecha es igual a la otra fecha que yo le estoy diciendo. Y todo esto se separa en comas. Algo que les puede ser útil cuando trabajan en Power BI es hacer comentarios. Esto no se los nombré. Con una barrita y un asterisco, ustedes pueden escribir comentarios que no son parte de la fórmula. Entonces pueden ir haciéndose guías de lo que están haciendo. Por ejemplo, acá el lookup value, yo le voy a poner valor que quiero buscar, este. Acá le pongo valor de coincidencia de la tabla 2. Ahí va. Valor de coincidencia de la tabla 1. ¿Ven? No cambia. Son simplemente comentarios que puedo hacer que me pueden servir si tengo funciones un poco más complejas o con muchos campos para tener en claro de dónde tomo cada campo. Así que bueno, esta es la función lookup value. Fíjense que sí, que es bastante similar al buscar B, solo que acá no necesito que esté en una posición particular, sino que simplemente yo le digo, bueno, la coincidencia de qué con qué.
Ni siquiera se tienen que llamar igual las tablas ni nada. Simplemente yo le doy ese valor. Después tenemos la función related, que es similar a la lookup value, pero que se usa cuando tenemos relaciones a 1. Si yo me voy acá a este tablero, yo en ventas por mes lo tengo unido por ID clientes y tengo relación de 1 a varios. Entonces, si yo me paro en la base en la que tengo varios, me puedo traer la información que tengo en esta, que está a 1, con la función related. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Power BI es buscar el único valor que coincide. Hay uno solo y eso me lo dice la relación. Entonces, si yo me voy a ventas por mes, voy a agregar una nueva columna. Le voy a poner nombre y apellido, por ejemplo. Y related, y fíjense que acá solamente me va a pedir un campo, solamente una columna, porque la coincidencia ya existe y es una. Entonces yo quiero apellido, nombre completo. Ah, primero, nombre completo. Cierro paréntesis. Y no le tuve que decir que cuando coincida este valor con este valor, porque eso ya está dado por la relación. Yo cuando relacioné las dos bases, ya le dije que este tiene que coincidir con este. Y como la relación es a 1, me puedo traer cualquier dato que tenga de la otra tabla, porque sí o sí va a encontrar uno solo. Entonces yo solamente le tengo que decir la tabla y el nombre de la columna. Y siempre va a encontrar uno solo. Esa es la limitación de la función related. Es muy útil, pero solamente se puede usar cuando la relación es de 1 a 1 o de varios a 1. Siempre la información que yo voy a buscar tiene que ser en la base que está a 1. Bien, tablas calendario. Muchas veces podemos necesitar usar una tabla calendario porque nosotros tenemos, por ejemplo, el caso que habíamos visto, diferentes fechas. Vamos a ir de vuelta a clientes. Tengo diferentes fechas de nacimiento, pero no tengo todas las fechas que hay en el medio. Entonces es por ahí raro hacer un filtro entre fechas porque me va a tener que buscar sí o sí entre, por ejemplo, el 30 del 11 y el 31 del 12. Y capaz yo quiero filtrar en el medio, entre el 30 del 11 y el 1 del 12. No quiero tener el filtro así tan tajante. Entonces para eso uso una tabla calendario. ¿Cómo creo una tabla calendario? Supongamos que estoy acá en inicio, voy acá a nueva tabla. Supongamos que estoy acá en columnas, me voy a herramientas de tabla, nueva tabla. Y acá le voy a poner tabla calendario. Igual. Las funciones calendar, le digo, bueno, ¿cuándo tiene que arrancar? En el mínimo de la fecha de nacimiento. ¿Cuándo tiene que terminar? Hoy. Entonces me genera una tabla día a día desde el mínimo de la fecha de nacimiento hasta hoy. Haya o no haya fechas de nacimiento en el medio. Lo que me genera es línea a línea. Y esto, bueno, obviamente lo puedo cambiar. Puedo poner que sea desde el mínimo de la fecha de nacimiento hasta el máximo de la fecha de nacimiento. Entonces, lo que me crea acá es una tabla día a día desde el mínimo de la fecha de nacimiento hasta el máximo de la fecha de nacimiento. Entonces, yo una vez que tengo esta tabla, lo que puedo hacer es
unir la fecha de nacimiento con este date. Fíjense que la relación va a ser de varios a uno. ¿Por qué? Porque en la tabla calendario yo voy a tener uno. Tengo una sola fecha para cada día. Y en fecha de nacimiento puedo tener varias fechas de nacimiento el mismo día. Entonces ahí creo la relación y como ven, esta tabla va a filtrar a esta otra tabla. Otra de las cosas que podemos hacer creando tablas, que esto es lo que les decía que podemos hacer en Query o en DAX, es unir varias tablas, cómo anexarlas. Si quisiéramos anexar las tablas ¿cómo se dice? En DAX, lo que necesitamos es clientes 2. Se los voy a mostrar de ejemplo. Voy a agarrar dim categorías y le voy a poner base 2. Supongamos que tenemos varias tablas creadas o no, pueden ser todas creadas en DAX o todas tablas cargadas, y queremos anexarlas una debajo de la otra. Lo que podemos hacer es ir a nueva tabla y, por ejemplo, le voy a poner unión categorías. Y para anexar dentro de DAX, la función se llama unión, simplemente. Y le digo qué tablas. En este caso era dim categorías, base 2, y dim categorías. Y me genera una tabla, fíjense, una debajo de la otra. Esta justo, bueno, es duplicada. Entonces acá vemos dónde empieza la otra base. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo dim clientes? Lo mismo que, bueno, lo mismo no, pero algo similar a lo que pasa en Query. Me va a decir que no tiene el mismo número de columnas, entonces no puede poner una debajo de la otra. Lo que me hace en Query cuando yo anexo es crearme columnas con algunos campos vacíos que distorsionan los datos. Acá lo que me dice directamente es que no puede, que necesita dos tablas que tengan las mismas columnas. Así que si le vuelvo a poner nim categorías, vuelve a crear la unión. Bien, algunos comentarios y recomendaciones finales. Primero, bueno, las relaciones entre bases son claves para realizar el análisis y cálculos en DAX. Como vieron, hay funciones como por ejemplo son related que solamente sirve cuando la relación es a uno. Entonces es importante decidir qué campo vamos a relacionar con cuál y que tengan el mismo tipo de dato, que sean o los dos numéricos o los dos textos. La función calculate nos permite adicionar filtros a la operación que realicemos. Esto también lo vimos, es según la operación que nosotros querramos hacer, pero pudiéndole agregar un contexto. Y si en el modelo existe un registro que contiene fechas, se recomienda siempre crear tablas calendario, ya que permiten hacer análisis temporales completos. Y otra cosa que les quería comentar es que acá en la página de Microsoft hay toda una sección de funciones DAX, fíjense que son un montón, en la cual si ustedes quieren hacer alguna función o necesitan alguna que no hayamos visto, la pueden buscar acá. Por ejemplo, voy a poner acá el if y nos dice, nos explica qué es lo que necesitamos darle a la función, qué es lo que nos va a devolver de un lado o del otro. Es una guía que es bastante útil, tiene ejemplos y todo, para lo que necesiten hacer. Igualmente, si no está, no lo encuentra o lo que sea, pueden consultar, ya sea por mail, por el foro, o incluso lo vemos la clase que viene. Ya con esto ya pueden ir haciendo columnas
ir haciendo relaciones, ir cargando bases y ya en la clase que viene, si hacemos los objetos visuales, incluso ya hasta pueden tener el tablero prácticamente terminado. Así que nada, eso les va a facilitar mucho para después. Voy a detener. Y alguna consulta, fue mucha data creo por hoy, pero no sé si quedó claro, si tienen alguna duda. Eliana, sí, fue mucha información, pero Sí. cuando suban a la clase grabada creo que vamos a poder practicar más tranquilos. Sí, es lo mejor. Lo mejor siempre es ir con tus bases y practicar, porque ahí aparte surgen las dudas, che, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo lo hago? Eh, con lo de hoy tratamos de abarcar bastante, pero bueno, si queda algo afuera también que quieren hacer y no saben cómo se hace, lo vamos viendo. También la clase que viene, si ya tienen algo hecho, nos podemos tomar unos minutos para ir revisando y ya poder ir afinando sus tableros. Bueno, entonces, si no hay consultas, los dejo libres por hoy. Traten de practicar si pueden y nada, cualquier duda, cualquier consulta, estamos para contestar. Perfecto. Y otra consulta, Eliana, la clase 3 la van a subir porque todavía no está en la plataforma. Sí, 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 se va a subir. Hubo un problemita, pero sí, sí, se va a subir. Gracias. No, de nada.